Hermanos míos, hoy quiero hablarte de algo que sé que te está robando la paz. Sé que muchas veces te despiertas en la madrugada con el corazón apretado, sintiendo que el aire no te alcanza, pensando en todo lo que puede salir mal. Sé que hay noches en las que el silencio de tu habitación se llena de voces que te acusan, que te dicen que no eres suficiente, que no vas a lograrlo, que estás solo. Conozco ese peso en el pecho que no te deja respirar, esa angustia que te acompaña desde que abres los ojos hasta que intentas cerrarlos sin conseguirlo, el miedo, la ansiedad, la preocupación. Tres enemigos invisibles que están destruyendo tu vida, robándote el gozo, alejándote de las personas que amas y, lo más grave, haciéndote olvidar que Dios está contigo. Y hoy, te lo digo con toda la autoridad que me da Cristo, no tienes que vivir así. No viniste a este mundo para ser esclavo del miedo. Viniste para ser libre, para vivir en la paz que solo Dios puede dar. Y yo voy a mostrarte el camino. Déjame empezar diciéndote algo que quizás te duele escuchar, pero que necesitas oír. Gran parte de tu sufrimiento viene de que has olvidado quién eres. ¿Has olvidado que eres hijo de Dios? ¿Que llevas en tu interior la marca del Creador del universo? ¿Que no estás solo ni abandonado? El mundo te ha convencido de que dependes solo de ti mismo, de tu fuerza, de tu inteligencia, de tu capacidad. Y cuando sientes que esas cosas no alcanzan, cuando la realidad te supera, entonces aparece el miedo. El miedo es la ausencia de fe. No me malinterpretes, no estoy diciendo que tengas poca fe o que seas mal cristiano, estoy diciendo que el enemigo ha logrado poner una nube entre tú y Dios y esa nube te impide ver la verdad. Cuando miras las tormentas de tu vida, cuando ves los problemas crecer como olas gigantes, te olvidas de que Cristo está en la barca contigo. Y entonces comienzas a hundirte como Pedro cuando caminaba sobre el agua. La primera verdad que necesitas grabar en tu corazón es esta: Dios no te ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Esas palabras de San Pablo en su carta a Timoteo no son poesía bonita para bordar en un cojín. Son verdad absoluta, son realidad espiritual. El miedo no viene de Dios. Repítelo conmigo, el miedo no viene de Dios. Viene del enemigo, viene del mundo, viene de tu carne herida, pero no viene del Padre que te creó. Cuando sientes ese nudo en el estómago, cuando tu mente empieza a dispararse con pensamientos catastróficos, cuando imaginas los peores escenarios posibles, ahí está actuando el espíritu de cobardía. Y tu primera batalla, hermano, tu primera victoria es reconocer de dónde viene esa voz. No es tu intuición, no es tu inteligencia protegiéndote. Es el miedo tratando de paralizarte, de impedirte que vivas la vida abundante que Cristo te prometió. He visto en mi ministerio, después de tantos años escuchando confesiones y acompañando almas, que la mayoría de las personas no están viviendo, están sobreviviendo. Van de un día al otro arrastrándose, cargando el peso de 1000 preocupaciones, anticipando desgracias que nunca llegan, sufriendo por adelantado cosas que jamás sucederán. Y mientras tanto, la vida real, la vida que Dios les está regalando en cada momento presente, se les escapa entre los dedos. Jesús nos lo dijo con una claridad meridiana en el Sermón de la Montaña. No se preocupen por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su propia preocupación. Basta cada día su propio mal. Pero nosotros, en nuestra soberbia, en nuestra ilusión de control, creemos que preocupándonos vamos a cambiar algo. La preocupación es la oración más inútil que existe. Es como si le dijéramos a Dios: no confío en ti, así que voy a atormentarme pensando en soluciones que no están en mis manos. Y déjame decirte algo más fuerte todavía: la ansiedad es un pecado contra la esperanza. Sé que suena duro, sé que muchos van a reaccionar diciendo que la ansiedad es una enfermedad, que es química cerebral, que no es culpa de nadie, y tienen razón en parte. Hay ansiedad clínica que requiere ayuda profesional, medicación, terapia. Yo no soy un iluso que niega la realidad de la salud mental. Pero también hay una ansiedad espiritual, una angustia existencial que nace de haber puesto tu seguridad en cosas que no son Dios. Cuando tu paz depende de tu cuenta bancaria, cuando tu tranquilidad depende de que todo salga como tú quieres, cuando tu seguridad está puesta en tu salud, en tu trabajo, en tus relaciones, entonces estás construyendo tu casa sobre arena. Y cuando vengan las tormentas, y vendrán, hermano, porque vivimos en un valle de lágrimas, entonces tu casa se derrumbará y será grande su ruina. Cristo nos lo advirtió en esa parábola: la única roca firme sobre la que puedes construir tu vida es Él. Ahora bien, pasemos a lo práctico, porque no vine aquí solo a diagnosticar tu dolor, vine a darte remedios concretos, caminos reales que puedes empezar a recorrer hoy mismo.
La primera forma de vencer el miedo, la ansiedad y la preocupación es esta. Ancla tu identidad en Cristo, no en tus circunstancias. Escúchame bien. Tú no eres tus problemas. Tú no eres tus errores. Tú no eres tus fracasos. Tú no eres ni siquiera tus éxitos. Tú eres un hijo amado de Dios, redimido por la sangre de Cristo, habitado por el Espíritu Santo. Esa es tu verdadera identidad. Todo lo demás es transitorio, todo lo demás pasa. Los trabajos vienen y van, la salud fluctúa, las relaciones cambian, el dinero sube y baja. Pero tu identidad en Cristo es eterna, inmutable, inquebrantable. Cuando empiezas cada día recordándote esta verdad, cuando en medio de la tormenta te aferras a quién eres en Dios y no a lo que estás atravesando, entonces el miedo pierde su poder sobre ti. Esta verdad la he visto transformar vidas. Recuerdo a una mujer que vino a mí destrozada porque había perdido su negocio, su matrimonio estaba en crisis y sentía que era un fracaso total. Lloraba desconsoladamente diciéndome: Padre, lo he perdido todo, no soy nadie. Y le dije: detente ahí mismo. No has perdido lo único que importa. Tienes tu bautismo, tienes a Cristo viviendo en ti, tienes la promesa de vida eterna, tienes un Padre celestial que te ama con amor infinito. ¿Cómo puedes decir que no eres nadie? Eres princesa del Rey del universo. Y empezamos un camino de reconstrucción no desde lo externo, no tratando primero de arreglar el negocio o el matrimonio, aunque eso también lo trabajamos, sino desde lo interno, desde recordarle cada día quién era ella en Cristo. Y 6 meses después, esa mujer era otra persona. Seguía teniendo problemas, sí, pero ya no la definían, ya no la esclavizaban. La ansiedad crece cuando tu sentido de valor y seguridad depende de cosas frágiles. Si tu paz mental depende de que tus hijos se comporten perfectamente, vas a vivir ansioso, porque los hijos son seres humanos libres que van a equivocarse. Si tu tranquilidad depende de que tu jefe te aprecie, vas a vivir con miedo, porque los jefes cambian, las empresas cierran, las circunstancias varían. Si tu identidad está en ser joven y atractivo, vas a vivir en pánico porque el tiempo pasa para todos. Pero si tu identidad está anclada en Cristo, si tu valor viene de ser amado por Dios incondicionalmente, entonces las tormentas de la vida pueden agitar la superficie, pero en el fondo de tu ser hay una paz que el mundo no puede quitar. San Pablo lo vivió. Ese hombre fue encarcelado, golpeado, náufrago, perseguido, y aún así escribía desde la prisión: estoy lleno de gozo en medio de todas mis tribulaciones. ¿Cómo es posible? Porque su identidad no estaba en sus circunstancias, estaba en Cristo. Te voy a dar un ejercicio práctico que debes hacer cada mañana. Antes de revisar tu teléfono, antes de pensar en tu lista de pendientes, antes de preocuparte por el día, quiero que hagas esta oración. Padre, gracias porque soy tu hijo. Gracias porque me amas, no por lo que hago, sino por lo que soy. Gracias porque mi valor no depende de mi rendimiento. Hoy voy a enfrentar desafíos, pero ninguno de ellos cambia quién soy en ti. Soy amado, soy perdonado, soy guardado por tu poder, soy más que vencedor en Cristo Jesús. Repite esto todos los días durante 30 días. Al principio te parecerá mecánico, pero poco a poco estas verdades van a penetrar en tu corazón, van a bajar de tu cabeza a tu espíritu y vas a empezar a vivir desde esa identidad verdadera en lugar de vivir desde tus miedos y tus heridas. Este es el primer paso fundamental. Sin esto, todo lo demás será como poner curitas en una herida que necesita cirugía. Y aquí viene algo que debes entender. El enemigo de tu alma conoce el poder de esta verdad. Por eso su primera estrategia siempre es atacar tu identidad. Susurra mentiras a tu oído: eres un fracaso, eres indigno, Dios no puede amarte después de lo que has hecho, no tienes arreglo, eres demasiado débil, demasiado roto. Todas esas son mentiras del infierno. El padre de la mentira trabaja día y noche tratando de que olvides quién eres, porque sabe que un cristiano que conoce su identidad en Cristo es imparable. Puede pasar por el fuego y no quemarse, puede caminar por aguas profundas y no ahogarse, puede estar en medio de 1000 enemigos y no temer, porque sabe que Dios está con él. Esta es la diferencia entre el cristiano maduro y el cristiano inmaduro. No es que uno tiene menos problemas que el otro, es que uno sabe quién es en Cristo y el otro sigue buscando su identidad en el mundo. Ahora pasemos a la segunda forma de vencer el miedo, la ansiedad y la preocupación, y esta va a requerir disciplina de tu parte. Estoy hablando de la entrega diaria en oración. No me refiero a rezar de vez en cuando estás desesperado. No me refiero a esas oraciones apresuradas antes de dormir donde le sueltas a Dios tu lista de peticiones como si fuera Santa Claus.
Me refiero a una vida de oración real, profunda, constante, donde verdaderamente le entregas a Dios cada preocupación, cada miedo, cada ansiedad, en el momento en que aparecen. San Pablo lo dice con claridad maravillosa en su carta a los Filipenses. No se preocupen por nada, sino que en toda situación, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Fíjate en esa frase, la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento. Es una paz que no tiene lógica humana, que no depende de que todo esté bien, sino que viene directamente del trono de Dios. Pero aquí está el problema. La mayoría de nosotros no oramos realmente. Hablamos con Dios, sí, le contamos nuestros problemas, pero no los soltamos. Es como si fuéramos a Dios con nuestras cargas, se las mostráramos, le dijéramos lo pesadas que son y luego nos las volviéramos a cargar y saliéramos arrastrándolas. Dios nos dice, dame esa carga, yo la llevaré por ti, pero nosotros no la soltamos. ¿Por qué? Porque en el fondo no confiamos. Porque pensamos que si no nos preocupamos nosotros, nadie lo hará. Porque tenemos la ilusión de que nuestra preocupación está haciendo algo útil. Jesús nos invita, vengan a mí todos los que están cansados y agobiados, y yo les daré descanso. Pero nosotros vamos a Él cansados, nos sentamos un momento en su presencia y luego nos levantamos igual de agobiados porque no le hemos entregado realmente la carga. Entregar no es informar. Entregar es soltar, confiar, descansar en que Él tiene el control. Déjame contarte algo de mi propia vida. Hubo un tiempo en mi ministerio donde estaba absolutamente agobiado. Tenía responsabilidades que me superaban, problemas en la parroquia que no sabía cómo resolver, personas que dependían de mí y yo sentía que me estaba hundiendo. ¿Rezaba? Sí, rezaba mucho, pero mi oración era más bien un lamento, una queja, una exposición de problemas. Hasta que un día, en la capilla en la madrugada, después de otra noche sin dormir, escuché en mi espíritu una voz clara: Ángel, ¿confías en mí o no? Sí, confía, suelta. Y fue como si me dieran un puñetazo en el estómago. Me di cuenta de que no estaba confiando, estaba intentando controlar. Estaba rezando pero sin fe, sin entrega real. Ese día hice algo diferente. Tomé papel y lápiz y escribí cada una de mis preocupaciones. Luego, una por una, las leí en voz alta delante del Santísimo Sacramento y dije: Señor, esto que me está quitando el sueño, te lo entrego. No es mío, es tuyo. Tú eres el pastor de esta parroquia, no yo. Tú eres el que sostiene el universo, no yo. Y físicamente rompí ese papel y lo dejé ahí como símbolo de que lo estaba soltando. ¿Sabes qué pasó? Los problemas seguían ahí al día siguiente, pero yo había cambiado. Tenía paz, podía dormir, podía pensar con claridad. Y poco a poco, sin que yo hiciera cosas heroicas, Dios fue resolviendo cada situación de maneras que yo nunca hubiera imaginado. Esta práctica de la entrega diaria tiene que volverse un hábito. No puedes esperar a estar al borde del colapso para entregarle tus cargas a Dios. Tienes que hacerlo diariamente, momento a momento. Cuando sientas que la ansiedad empieza a trepar por tu pecho, detente inmediatamente y ora. No una oración larga y elaborada, simplemente: Señor, esto que estoy sintiendo te lo entrego. Confío en ti. Y respira profundo. Recuerda que el Espíritu Santo habita en ti, que Cristo vive en ti, que no estás solo. A veces yo oro así: Jesús, no sé cómo vas a resolver esto, pero tú sí sabes. No veo la salida, pero tú ves el panorama completo. Mi parte es confiar, tu parte es actuar. Yo me ocupo de lo que está en mi control, tú te ocupas de lo que está en el tuyo. Y dame la gracia de distinguir entre ambas cosas. Esta oración me ha salvado la cordura 1000 veces. Y algo fundamental que debes incluir en tu vida de oración es la acción de gracias. Fíjate que San Pablo dice: presenten sus peticiones con acción de gracias. No después de recibir la respuesta, sino mientras presentas la petición. Esto es fe pura. Es decirle a Dios: gracias porque ya estás actuando, gracias porque me amas, gracias porque tienes el control, gracias porque eres fiel. La gratitud es el antídoto perfecto contra la ansiedad. Cuando tu corazón está lleno de agradecimiento, no hay espacio para el miedo. Por eso yo recomiendo que cada noche antes de dormir hagas una lista mental de 5 cosas por las que estás agradecido ese día. Pueden ser cosas pequeñas: el sol que salió, el café de la mañana, una sonrisa de tu hijo, un momento de paz. Cuando entrenas tu mente para buscar lo bueno, para reconocer las bendiciones, tu perspectiva cambia completamente.
Dejas de enfocarte en todo lo que puede salir mal y empiezas a ver todo lo que ya está saliendo bien. Y créeme, hermano, hay mucho más saliendo bien en tu vida de lo que el miedo te permite ver. Pero déjame advertirte algo antes de seguir. El camino de la fe no es un camino sin tormentas, es un camino donde aprendes a confiar en medio de las tormentas. No te estoy prometiendo que si oras todo se va a arreglar mágicamente y nunca más tendrás problemas. Eso sería mentira y sería venderte un evangelio de prosperidad barato que no es el evangelio de Cristo. Te estoy prometiendo que si aprendes a entregarle todo a Dios en oración, tendrás paz incluso cuando las cosas no se arreglen como tú quieres. Tendrás fuerza incluso en medio del dolor. Tendrás esperanza incluso cuando todo parezca oscuro. Porque no es la ausencia de problemas lo que da paz, es la presencia de Dios. Job lo entendió. Ese hombre perdió todo, absolutamente todo. Y en medio de su dolor pudo decir, aunque Él me mate, en Él esperaré. Esa es fe real, no la fe de invernadero que se marchita al primer viento fuerte. Y ahora llegamos a la tercera forma de vencer el miedo, la ansiedad y la preocupación. Y esta quizás te sorprenda porque es muy práctica, muy terrenal, pero profundamente espiritual. Vive en el presente un día a la vez, haciendo la voluntad de Dios en lo pequeño. La mayoría de tu ansiedad no es por lo que está pasando ahora, sino por lo que podría pasar mañana, la próxima semana, el próximo año. Tu mente vive en el futuro, anticipando catástrofes, imaginando escenarios terribles, jugando con posibilidades que te atormentan. Pero el futuro no existe, es una ilusión. Lo único que existe es este momento presente, este ahora que Dios te está regalando. Y en este ahora muy probablemente estás bien. Tienes aire en tus pulmones, tienes un techo sobre tu cabeza, tienes personas que te aman. La tragedia que estás sufriendo en tu mente no está pasando en la realidad. Estás sufriendo por adelantado, estás crucificándote en cruces que no existen. Jesús fue muy claro cuando dijo, basta a cada día su propio mal. No te pide que ignores el futuro o que no planees nada. Te pide que no te angusties por él. Hay una diferencia enorme entre planear y angustiarse. Planear es prudencia, es tomar las previsiones razonables, es hacer tu parte con responsabilidad. Angustiarse es torturarte con posibilidades, es vivir en un estado constante de alerta por cosas que no están pasando. Yo veo personas que se están perdiendo la infancia de sus hijos porque están angustiados por la universidad que tendrán dentro de 15 años. Personas que no disfrutan su presente porque están aterrados por una vejez que quizás nunca llegue. Personas que no viven su matrimonio porque están obsesionados con prevenir un divorcio que no está pasando. Y así la vida se les escapa día tras día mientras ellos están mentalmente habitando un futuro que los paraliza. La clave está en hacer la voluntad de Dios hoy en lo que tienes delante sin preocuparte por mañana. Santa Teresita del Niño Jesús vivió esto de manera hermosa. Ella habló de su caminito, de vivir el amor de Dios en las cosas pequeñas, en los momentos ordinarios, sin grandes hazañas, simplemente siendo fiel en lo poco. Y esa santidad de lo pequeño, esa fidelidad en el día a día, es lo que te mantiene anclado en el presente. Cuando te levantas en la mañana y te preguntas, ¿qué quiere Dios de mí hoy? Y te enfocas en responder esa pregunta con fidelidad, entonces no tienes energía mental para angustiarte por el año que viene. Hoy Dios te pide que seas buen padre, buen esposo, buen trabajador, buen amigo. Hoy te pide que ores, que seas paciente con esa persona difícil, que hagas tu trabajo con excelencia, que perdones esa ofensa. Eso es todo. No tienes que resolver toda tu vida hoy, solo tienes que ser fiel hoy. He conocido personas que han logrado salir de adicciones terribles con este principio. Alcohólicos que dijeron, no voy a pensar en no beber nunca más, eso me abruma. Solo voy a no beber hoy. Y vivieron un día a la vez, y esos días se convirtieron en semanas, y las semanas en meses, y los meses en años de sobriedad. Lo que parecía imposible como totalidad se volvió posible como secuencia de momentos presentes. Y esto aplica a todo. Si estás en medio de una crisis económica terrible, no te tortures pensando en cómo vas a sobrevivir los próximos 10 años. Pregúntate, ¿qué puedo hacer hoy? Hoy puedo buscar un trabajo. Hoy puedo reducir un gasto. Hoy puedo confiar en que Dios proveerá. Y cuando llegue mañana, será hoy otra vez y Dios te dará la gracia para ese nuevo hoy. Él no te da gracia por adelantado para problemas futuros. Te da gracia suficiente para el día presente. Además, vivir en el presente te permite ver las bendiciones que Dios ya te está dando. Cuando tu mente está en el futuro, te pierdes el milagro de la hora. No ves la sonrisa de tu esposa porque estás pensando,
en los problemas del trabajo. No disfrutas la cena porque estás angustiado por la cuenta del mes que viene. No percibes la presencia de Dios porque tu mente está en otro tiempo y en otro lugar. Hay un ejercicio de mindfulness, de atención plena, que no es nada nuevo, que los místicos cristianos han practicado por siglos. El hermano Lawrence lo llamaba la práctica de la presencia de Dios. Consiste en estar completamente presente en lo que estás haciendo, ofreciéndoselo a Dios. Si estás lavando platos, lava platos con atención plena, como oración. Si estás conduciendo, conduce presente, consciente de que Dios está contigo en el auto. Si estás conversando con alguien, estate realmente ahí, escuchando, amando, sin que tu mente vuele a tus preocupaciones. Esta práctica transforma lo ordinario en sagrado y te ancla en el único momento donde realmente puedes encontrar a Dios, el ahora. Y aquí quiero hacer una pausa para decirte algo importante. Si has llegado hasta este punto, si me has escuchado con atención, es porque Dios está tocando tu corazón. No es casualidad que estés aquí. De todas las cosas que podrías estar haciendo ahora mismo, de todos los videos que podrías estar viendo, estás aquí escuchando sobre cómo vencer el miedo y la ansiedad. Eso me dice que necesitas este mensaje. Y te prometo que si aplicas estas 3 formas que estamos viendo, tu vida va a cambiar. Pero no puedes solo escuchar y luego olvidar. Tienes que decidir aplicar esto. Tienes que dar el paso. Y sé que quizás estás pensando, padre, esto suena bien, pero mi situación es demasiado complicada, yo tengo problemas reales, no solo espirituales, y te entiendo. Pero déjame decirte que no hay problema tan grande que Dios no pueda manejarlo. Lo que pasa es que has estado intentando manejarlo tú solo, con tus fuerzas, y por eso estás exhausto. Es hora de que dejes que Dios sea Dios en tu vida. Ahora, quiero profundizar en algo fundamental que une estas 3 formas. Porque fíjate que las 3 tienen un elemento común. La rendición. Anclar tu identidad en Cristo es rendirte a su definición de quién eres en lugar de la definición del mundo. Entregar todo en oración es rendirte al control de Dios en lugar de intentar controlarlo todo tú. Vivir en el presente es rendirte a la voluntad de Dios hoy en lugar de obsesionarte con el mañana. La rendición no es derrota, hermano, es victoria. Es la paradoja del Evangelio. Cuando te rindes, ganas. Cuando sueltas, recibes. Cuando mueres a ti mismo, vives de verdad. San Juan Bautista lo dijo perfectamente, es necesario que Él crezca y que yo disminuya. Mientras tú estés en el centro inflado de ego, de autosuficiencia, de la ilusión de que todo depende de ti, vas a vivir aterrado, porque es una carga imposible de llevar. Pero cuando Él crece en ti, cuando ocupas tu lugar correcto como criatura dependiente de su Creador, entonces la paz llega. La cultura moderna nos ha vendido la mentira de que la independencia total es madurez, que necesitar a alguien es debilidad, que pedir ayuda es vergonzoso. Y hemos creído esa mentira hasta el punto de la enfermedad. Por eso estamos viendo niveles de ansiedad y depresión sin precedentes en la historia. Porque hemos desconectado al ser humano de su fuente de vida, de su fuente de paz, que es Dios. Hemos intentado ser autosuficientes y nos está matando. La verdadera madurez espiritual es reconocer que eres totalmente dependiente de Dios, que sin Él no puedes hacer nada, como Jesús mismo lo dijo. Que eres como la rama que necesita estar conectada a la vid para dar fruto. Cuando aceptas esa realidad, cuando dejas de luchar contra ella, cuando te rindes a esa hermosa dependencia, entonces empiezas a experimentar la libertad verdadera, porque ya no tienes que cargar con el peso del mundo. Ya no tienes que fingir que eres invencible. Puedes ser vulnerable, puedes decir, no sé, puedo llorar, puedes pedir ayuda, porque sabes que tu Padre celestial te tiene en sus manos. Esta rendición se practica momento a momento. No es una decisión única que tomas un día y ya está. Es una decisión que tomas 1000 veces al día, cada vez que surge el miedo, cada vez que aparece la ansiedad, cada vez que quieres tomar el control. Es como aprender a nadar. Al principio te ahogas porque luchas contra el agua, tensas todos los músculos, entras en pánico. Pero cuando aprendes a relajarte, a rendirte a la flotabilidad natural del agua, entonces flotas sin esfuerzo. Lo mismo pasa espiritualmente. Mientras sigas luchando, tensando, intentando sostenerte por tu propia fuerza, te vas a hundir. Pero cuando aprendes a rendirte al océano del amor de Dios, a relajarte en sus brazos, entonces Él te sostiene sin que tengas que hacer esfuerzos heroicos. No significa pasividad o pereza. Significa que haces tu parte con diligencia, pero confías en que Dios hace su parte, que es infinitamente más grande que la tuya. San Pablo vivió esto de manera radical.
Él dice en 2 Corintios, me glorío en mis debilidades porque cuando soy débil entonces soy fuerte. Para el mundo esto no tiene sentido. El mundo dice, esconde tus debilidades, muestra solo tus fortalezas, nunca dejes que te vean vulnerable. Pero Pablo entendió algo profundo, que la fortaleza de Dios se perfecciona en nuestra debilidad. Cuando tú reconoces que eres débil, que no puedes, que necesitas ayuda, entonces abres un espacio para que el poder de Dios fluya a través de ti. Pero cuando estás lleno de ti mismo, de tu orgullo, de tu autosuficiencia, no hay espacio para Dios. Eres como un vaso lleno de agua sucia. Dios quiere llenarte de agua limpia, pero primero tienes que vaciarte. Y ese vaciamiento duele porque te obliga a soltar todo aquello a lo que te has estado aferrando para sentirte seguro. Tu imagen, tu reputación, tu necesidad de tener razón, tu ilusión de control. Déjame ser aún más específico con ejemplos prácticos. Imagina que te diagnostican una enfermedad seria. El miedo natural aparece y es comprensible, pero ahí tienes una elección. Puedes permitir que ese miedo te consuma, que domine cada momento de tu día, que te robe la paz y la capacidad de disfrutar el tiempo que tienes. O puedes hacer lo siguiente. Primero recuerdas quién eres. Soy hijo de Dios. Mi vida está en sus manos. Él me ama y tiene un plan para mí, incluso en medio de esto. Segundo, entregas la situación en oración. Señor, tengo miedo, pero te entrego esta enfermedad. Si es tu voluntad sanarme, sáname. Si es tu voluntad que pase por esto, dame fuerza para llevarlo. Pero no permitas que el miedo me robe la vida que me queda. Tercero, vives el día presente. Hoy tengo vida. Hoy puedo amar a mi familia. Hoy puedo seguir el tratamiento. Hoy puedo confiar. No te adelantas al desenlace. No vives en la proyección catastrófica. Vives hoy con Dios haciendo lo que tienes que hacer. O piensa en problemas económicos, que son una de las fuentes más comunes de ansiedad. Estás lleno de deudas, no sabes cómo vas a pagar la renta del próximo mes, sientes que te estás hundiendo. La ansiedad te despierta en la madrugada con el corazón acelerado, haciendo cálculos mentales que nunca cuadran, pero apliquemos las tres formas. Primero, identidad. Yo no soy mis deudas, yo no soy mi situación financiera, yo soy hijo del Dios que viste a los lirios del campo y alimenta a las aves del cielo, y Él me conoce, me ama y sabe lo que necesito. Segundo, entrega en oración. Padre, esta situación me supera, no veo cómo salir, pero tú eres el Dios de lo imposible. Tú abriste el mar rojo, tú multiplicaste panes y peces. Tú puedes proveer para mí, confío en ti. Muéstrame qué hacer y dame paz mientras actúas. Tercero, presente. Hoy voy a hacer lo que está en mis manos. Voy a buscar trabajo. Voy a hablar con mis acreedores. Voy a reducir gastos innecesarios. Voy a trabajar con excelencia. Pero no voy a torturarme con él. Mes que viene, voy a confiar en que Dios proveerá. Y he visto, hermano, he visto con mis propios ojos cómo Dios provee de las maneras más inesperadas cuando confías en Él. O problemas de relaciones que también generan tremenda ansiedad. Tu matrimonio está en crisis, tus hijos están rebeldes, sientes que tu familia se está desmoronando. El miedo te dice, todo va a terminar mal, vas a acabar solo, vas a perder a las personas que amas. Pero recuerda, tu valor no depende de que tu familia sea perfecta, eres amado por Dios incluso en medio del caos familiar. Entrega. Señor, te entrego a mi esposa, a mis hijos, a esta situación que me duele tanto. Haz tu obra en ellos y en mí. Sáname de mi necesidad de controlarlos. Enséñame a amarlos como tú los amas, con paciencia infinita. Presente. Hoy voy a ser la mejor versión de mí mismo que pueda ser. Hoy voy a demostrar amor aunque no sea correspondido. Hoy voy a perdonar aunque me hayan herido. Hoy voy a orar por ellos. Hoy voy a hacer mi parte sin intentar forzar resultados. Y así día a día Dios va sanando, va restaurando, va transformando, pero en su tiempo, no en el nuestro. Y ahí es donde la fe se prueba. Ahora, hay algo que no puedo dejar de mencionar porque sería irresponsable de mi parte. Hay momentos donde la ansiedad y el miedo son tan intensos, tan paralizantes, que necesitas ayuda profesional. Y no hay ninguna vergüenza en eso. Dios usa médicos, psicólogos, psiquiatras, medicamentos. Si tienes una pierna rota, no solo oras, también vas al médico. Lo mismo con tu salud mental. La fe y la terapia no son enemigas, son aliadas. Yo he enviado a muchas personas a profesionales de la salud mental y he visto cómo esa combinación de apoyo espiritual y apoyo clínico produce sanación profunda.
Si tu ansiedad es tan severa que no puedes funcionar, si tienes ataques de pánico constantes, si el miedo te tiene completamente paralizado, por favor busca ayuda profesional. No es falta de fe, es sentido común. Dios te dio inteligencia para usar los recursos que Él ha puesto a tu disposición. Y mientras buscas esa ayuda, aplica todo lo que estamos viendo aquí porque funcionan en conjunto. También quiero hablarte de algo que muchas veces alimenta nuestra ansiedad sin que nos demos cuenta: el pecado no confesado. Hay una culpa que nos carcome por dentro, un remordimiento que no hemos llevado al sacramento de la reconciliación, y esa carga espiritual se manifiesta como ansiedad. Tu conciencia te está gritando, pero como no quieres escuchar ese grito, lo interpretas como ansiedad generalizada. He visto esto tantas veces. Personas que vienen a mí angustiadas, sin poder explicar por qué se sienten así. Y cuando empezamos a hablar, eventualmente sale a la luz algo que no han confesado: una infidelidad, una mentira, un robo, un aborto, algo que los está destrozando por dentro. Y cuando finalmente lo confiesan, cuando reciben el perdón y la absolución sacramental, es como si les quitaran 1000 kilos de encima. La paz regresa, el sueño regresa, la alegría regresa. Por eso San Juan nos dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. No cargues con culpas que Cristo ya pagó en la cruz. Ve a confesarte. Experimenta el poder sanador del perdón de Dios. Y junto con el pecado personal está el tema de los pecados generacionales, de las heridas familiares que se transmiten de padres a hijos. A veces tu ansiedad no es solo tuya, estás cargando patrones de miedo que vienen de tus ancestros, de traumas no sanados en tu árbol genealógico. Tu abuela vivió con miedo constante por la guerra, tu madre desarrolló ansiedad por la inestabilidad económica, y ahora tú, sin saber por qué, vives con ese mismo espíritu de temor, aunque tu situación sea diferente. Esto es real, espiritualmente real, y necesitas sanación. Necesitas orar por tu linaje familiar, renunciar a esos espíritus de miedo que se han pasado de generación en generación, y declarar que en Cristo estás libre, que la cadena se rompe contigo. He hecho muchas oraciones de sanación del árbol genealógico y he visto liberaciones poderosas, personas que toda su vida lucharon con ansiedad inexplicable, y cuando oramos por sanación generacional, algo se rompió en el mundo espiritual y quedaron libres. No subestimes esta dimensión espiritual de tu lucha. Además, hermano, necesito que entiendas que el miedo es una herramienta del enemigo. No todo miedo es químico o psicológico, hay un componente espiritual. El diablo es llamado el acusador de los hermanos, y parte de su estrategia es llenarte de miedo, de dudas, de pensamientos catastróficos. Él susurra: no vas a lograrlo. Dios te ha abandonado, no hay esperanza, todo va a salir mal. Y si tú no sabes identificar esas mentiras y no sabes usar las armas espirituales que Dios te ha dado, entonces el enemigo va a tener campo libre en tu mente. Por eso San Pablo nos dice que nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este mundo. Tienes que aprender a pelear espiritualmente, tienes que usar la palabra de Dios como espada. Cuando venga un pensamiento de miedo, no lo aceptes pasivamente, rebátelo con verdad. El miedo dice: estás solo. La palabra dice: nunca te dejaré ni te abandonaré. El miedo dice: no tienes futuro. La palabra dice: yo sé los planes que tengo para ti, planes de bien y no de mal, para darte un futuro y una esperanza. El miedo dice: no vales nada. La palabra dice: fuiste comprado por precio, la sangre preciosa de Cristo, eres valioso para Dios. También es fundamental que cuides lo que entra por tus ojos y tus oídos, porque eso alimenta tu alma. Si pasas horas viendo noticias negativas, programas violentos, redes sociales tóxicas, estás llenando tu mente de material que produce miedo y ansiedad. Las noticias están diseñadas para alarmarte, para mantenerte en estado de alerta constante, porque así vendes más publicidad. Las redes sociales te muestran vidas perfectas que no existen, generando envidia y sensación de fracaso. Los programas violentos normalizan el peligro y te hacen sentir que el mundo es más peligroso de lo que realmente es. Tienes que hacer un ayuno de medios, hermano. Limita drásticamente tu consumo de noticias, desintoxícate de redes sociales, apaga la televisión y en su lugar llena tu mente con la palabra de Dios, con música de adoración, con contenido que edifique tu fe. Lo que siembras en tu mente es lo que vas a cosechar en tu estado emocional. Si siembras terror, cosecharás ansiedad.
Si siembras verdad, cosecharás paz. Y no puedo dejar de mencionar lo físico, porque somos seres integrales. Tu cuerpo afecta a tu alma y tu alma afecta a tu cuerpo. Si no duermes lo suficiente, si comes mal, si no haces ejercicio, si abusas de cafeína o alcohol, tu cuerpo va a estar en un estado de estrés que se manifiesta como ansiedad. He visto personas cuya ansiedad mejora dramáticamente cuando simplemente empiezan a dormir 8 horas, a hacer ejercicio 3 veces por semana, a comer alimentos nutritivos. Dios te dio ese cuerpo como templo del Espíritu Santo, y parte de vencer la ansiedad es cuidarlo bien. No es vanidad, es mayordomía. Tu cuerpo es el vehículo que Dios te dio para vivir tu misión en esta tierra, y si no lo cuidas va a fallar. Entonces, junto con todo lo espiritual que estamos viendo, asegúrate de estar haciendo lo básico: dormir bien, comer bien, moverte, respirar aire fresco, tomar sol. Estas cosas son parte del plan de Dios para tu bienestar integral. Ahora quiero llevarte más profundo todavía, porque hay una pregunta fundamental que debes hacerte. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Muchas veces nuestro miedo es vago, nebuloso, no tiene forma definida, es solo una sensación de pavor sin objeto claro, pero cuando obligas a tu miedo a tomar forma, cuando lo confrontas directamente y preguntas, ¿qué es exactamente lo que temo? Muchas veces descubres que o bien es algo improbable o bien es algo que podría sobrevivir. Temes perder tu trabajo. Bien, ¿qué es lo peor que podría pasar? Tendría que buscar otro. Tendría que ajustar mi estilo de vida. Sería difícil, pero sobreviviría. Temes que tu hijo se aleje de ti. ¿Qué es lo peor que podría pasar? Me dolería profundamente, pero seguiría amándolo, seguiría orando por él y confiaría en que Dios puede traerlo de vuelta. ¿Temes enfermarte? ¿Qué es lo peor que podría pasar? Sufriría, pero Dios estaría conmigo en el sufrimiento, y si es mi hora de partir, iré a estar con Él para siempre. ¿Ves? Cuando confrontas el miedo cara a cara, pierde su poder paralizante. Y descubres que la mayoría de las veces lo peor que puede pasar es algo que con la gracia de Dios podrías atravesar. De hecho, uno de los mayores temores que tenemos es el miedo a la muerte. Y es comprensible, porque somos seres que amamos la vida, que queremos seguir existiendo, que tememos lo desconocido. Pero hermano, si eres cristiano, si has puesto tu fe en Cristo, la muerte no es el fin, es el comienzo. Es el nacimiento a la vida verdadera, eterna, plena. San Pablo lo dice: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Anhelaba partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Cuando entiendes esto de verdad, cuando crees realmente que morir es encontrarte con el amor que te creó, entonces el aguijón de la muerte pierde su fuerza. Ya no vives aterrado tratando de aferrarte a esta vida a toda costa. Vives libre, sabiendo que pase lo que pase, estás seguro en Cristo aquí y en la eternidad. Y esa libertad frente a la muerte te da libertad para vivir de verdad, para arriesgarte, para amar sin reservas, para hacer la voluntad de Dios sin miedo a las consecuencias. Pero hasta que llegue ese día, hasta que pises la eternidad, Dios te llama a vivir con valentía en este mundo. Y la valentía no es ausencia de miedo, hermano, es acción a pesar del miedo. Los valientes no son los que no tienen miedo, son los que tienen miedo pero avanzan de todas formas. David tenía miedo cuando enfrentó a Goliat, pero igualmente fue. Los apóstoles tenían miedo cuando los perseguían, pero igualmente predicaron. Los mártires tenían miedo cuando los llevaban al martirio, pero igualmente confesaron a Cristo. El miedo es una emoción humana natural, pero no puede ser tu amo, no puede dictar tus decisiones, no puede impedirte hacer lo que Dios te llama a hacer. Entonces, cuando sientas miedo, reconócelo, acéptalo, pero no le obedezcas. Di: siento miedo, pero voy a confiar en Dios y voy a hacer lo correcto de todas formas. Esa es la fe que agrada a Dios. No una fe que nunca duda, sino una fe que duda pero igualmente cree, que tiembla pero igualmente obedece. Y quiero que sepas algo más. Tu lucha contra el miedo y la ansiedad no es solo para tu propio beneficio. Dios está permitiendo que pases por esto porque del otro lado de esta batalla vas a poder ayudar a otros que están pasando por lo mismo. San Pablo lo dice en 2 de Corintios: el Dios de toda consolación, que nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Dios no desperdicia tu dolor, lo redime, lo transforma en ministerio. Cuando tú venzas tu ansiedad, cuando aprendas a vivir en paz a pesar de las tormentas, vas a poder ayudar a otros que están donde tú estuviste. Tu testimonio será poderoso porque será auténtico.
No vas a hablar como alguien que leyó sobre el miedo en un libro, vas a hablar como alguien que estuvo en el valle oscuro y encontró a Dios ahí. Y eso le va a dar esperanza a otros que están en su propio valle oscuro. Además, hay una madurez espiritual que solo se alcanza a través del sufrimiento. No me gusta decir esto porque suena duro, pero es verdad. El oro se purifica en el fuego. El músculo se fortalece bajo resistencia. La fe se profundiza en las crisis. Cuando todo va bien, cuando la vida es fácil, nuestra fe tiende a ser superficial. Creemos en Dios, sí, pero no lo necesitamos desesperadamente. Es cuando todo se derrumba, cuando no tienes a dónde más voltear, cuando has agotado todos tus recursos humanos, que aprendes a depender de Dios de verdad y esa dependencia te transforma. Santiago lo dice: tengan por sumo gozo cuando se hallen en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de su fe produce paciencia. Suena contradictorio, ¿verdad? Gozo en las pruebas, pero Santiago entiende que las pruebas son el gimnasio del alma, el lugar donde nuestra fe se fortalece, donde aprendemos quién es Dios de verdad y quiénes somos nosotros. Entonces, en lugar de solo pedir que Dios quite tu ansiedad, pide también que te muestre qué está tratando de enseñarte a través de ella. Pide: Señor, ¿qué quieres que aprenda aquí? ¿Qué parte de mi carácter necesitas transformar? ¿Qué ídolos estoy cargando que necesitan ser derribados? ¿Qué áreas de mi vida no te he entregado? Porque a veces Dios permite la ansiedad para mostrarte dónde todavía estás confiando en ti mismo en lugar de en Él. Es una alarma espiritual, una luz de advertencia en el tablero de tu alma que dice: algo aquí no está bien, necesitas revisar tu relación conmigo. Y cuando respondes a esa alarma, cuando haces los ajustes necesarios, entonces la paz regresa, pero ya no eres la misma persona. Has crecido, has madurado, te has acercado más a Dios. Ahora permíteme compartir contigo una práctica espiritual poderosa que puede transformar completamente tu experiencia de la ansiedad: la adoración. Cuando adoras a Dios, cuando fijas tus ojos en Él en lugar de en tus problemas, algo cambia en tu perspectiva. Tus problemas no desaparecen, pero se ven más pequeños en comparación con la grandeza de Dios. Es como cuando miras las montañas, ¿no? Si estás muy cerca de una roca, te parece enorme y te bloquea la vista. Pero si te alejas y miras toda la cordillera, esa roca se ve pequeña en el contexto del panorama completo. La adoración te da esa perspectiva. Te recuerda quién es Dios: omnipotente, omnisciente, omnipresente, infinitamente sabio, infinitamente bueno, infinitamente poderoso. Y cuando recuerdas eso, cuando lo declaras en alabanza, cuando lo cantas, cuando lo proclamas, tu fe se fortalece y tu miedo se encoge. Por eso el rey David, que pasó por tantas angustias, escribió salmos de alabanza incluso en medio de sus problemas. Él sabía que alabar a Dios era un arma espiritual poderosa. Te reto a que hagas esto. La próxima vez que te sientas abrumado por la ansiedad, en lugar de quedarte rumiando tus preocupaciones, pon música de adoración y empieza a alabar a Dios. Canta aunque no tengas ganas. Levanta tus manos aunque te sientas pesado. Declara la grandeza de Dios aunque tus circunstancias griten lo contrario. Di: Dios, tú eres grande, tú eres poderoso, tú eres fiel, tú tienes el control, confío en ti, te alabo no por lo que siento, sino por quien tú eres. Hazlo durante 15 o 20 minutos, con intención, con todo tu corazón, y te garantizo que algo va a cambiar en tu interior. No porque la adoración sea una fórmula mágica, sino porque cuando adoras, te conectas con la presencia de Dios, y en su presencia hay plenitud de gozo, como dice el salmista. La ansiedad no puede coexistir con la adoración genuina. Son como el agua y el aceite, no se mezclan. También quiero hablarte del poder de la comunidad. No fuiste diseñado para pelear esta batalla solo. Dios nos creó para vivir en comunidad, para cargar las cargas los unos de los otros. Pero muchos de nosotros, especialmente los hombres, hemos sido criados con la idea de que pedir ayuda es debilidad, que tenemos que resolverlo todos solos, que mostrar vulnerabilidad es vergonzoso. Y esa mentalidad nos está matando. Santiago nos dice: confiésense sus pecados unos a otros y oren unos por otros para que sean sanados. Hay poder en la comunidad, en la honestidad, en decirle a alguien de confianza: estoy luchando con ansiedad, estoy pasando por un momento muy difícil, necesito que ores por mí. Cuando traes tu lucha a la luz, cuando dejas de esconderla, cuando permites que otros te acompañen, el poder del secreto se rompe. La ansiedad ama el aislamiento, ama que te escondas, que finjas que todo está bien mientras te estás muriendo por dentro.
Encuentra un grupo de oración, un amigo cristiano maduro, un director espiritual, alguien con quien puedas ser completamente honesto sobre tu lucha. Y cuando encuentres a esa persona o ese grupo, sé vulnerable, cuéntales lo que estás viviendo, permite que oren contigo, que te acompañen, que te recuerden la verdad de Dios cuando tú la olvides. Porque va a haber días donde tú no puedes creer, pero ellos creerán por ti. Va a haber momentos donde tú no puedes orar, pero ellos orarán por ti. Eclesiastés lo dice hermosamente, más valen dos que uno porque obtienen más fruto de su esfuerzo. Si caen, el uno levanta al otro. Pero ¡ay del que cae y no tiene quien lo levante! No seas el que cae sin tener quien lo levante. Búscate comunidad, conéctate, sé valiente para mostrarte débil. Y hablando de comunidad, esto incluye buscar ayuda pastoral. Como sacerdote he caminado con cientos de personas a través de valles oscuros de ansiedad y miedo. Tengo experiencia, tengo herramientas, tengo la gracia de mi ordenación para impartir bendición y paz. No camines solo esta batalla. Acércate a tu párroco, pide una cita, cuéntale lo que estás viviendo, te va a escuchar sin juicio, con compasión y te va a ayudar a cargar esa cruz. Además puede ofrecerte los sacramentos que son medicina divina para el alma. La Eucaristía te da fuerza, te alimenta espiritualmente. La confesión te limpia y te libera. La unción de los enfermos, si tu ansiedad es grave, te da gracia sanadora. Estos no son rituales vacíos, hermanos, son encuentros reales con Cristo, canales de gracia que transforman vidas, aprovéchalos. Son regalos que Dios te da a través de su iglesia. Ahora quiero llevarte a un lugar todavía más profundo, porque hay algo que necesitas entender sobre el sufrimiento humano. Vivimos en un mundo caído, roto por el pecado, y parte de esa realidad es que vamos a sufrir. Cristo no nos prometió una vida sin problemas. De hecho, nos dijo, en el mundo tendrán aflicción, pero tengan ánimo, yo he vencido al mundo. La clave está en esa última parte, yo he vencido al mundo. El sufrimiento es inevitable, pero la desesperación es opcional. La ansiedad es posible, pero la paz en medio de ella también es posible. Cristo ya venció, ya pagó el precio, ya rompió el poder del pecado, de la muerte, del miedo. Y cuando tú te unes a Él, cuando vives en Él, participas de su victoria. No significa que no tengas batalla, significa que ya sabes cómo termina la guerra. Tú ganas porque Cristo ganó. Esta verdad te da una perspectiva eterna que relativiza el sufrimiento temporal. San Pablo, que sufrió más que la mayoría de nosotros jamás sufriremos, escribió: las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Él podía decir eso porque tenía los ojos puestos en la eternidad, no solo en lo temporal. Cuando tú vives solo para este mundo, cada problema es una catástrofe, porque este mundo es todo lo que tienes. Pero cuando vives para la eternidad, cuando sabes que esto es solo un paréntesis antes de la vida verdadera, entonces puedes soportar lo que sea, porque sabes que es temporal. Esta vida es corta, hermano. Es un vapor que aparece por un momento y luego se desvanece, dice Santiago. Pero la eternidad es para siempre. Y si pasas estos 70 u 80 años aprendiendo a confiar en Dios, a amarlo, a vivir para Él, vas a pasar la eternidad disfrutando del fruto de esa inversión. Además, hay algo precioso que sucede cuando aprendes a ofrecer tu sufrimiento. En la espiritualidad católica tenemos esta práctica hermosa de unir nuestro sufrimiento al sufrimiento de Cristo en la cruz. Colosenses dice: ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo. ¿Qué significa esto? Que tu sufrimiento, cuando lo ofreces unido a Cristo, tiene valor redentor, puede ayudar a la salvación de otras almas, puede convertir corazones, puede abrir puertas en el mundo espiritual. Entonces, en lugar de solo pedir que Dios quite tu ansiedad, puedes decirle: Señor, mientras atravieso esto, lo ofrezco por la conversión de mi hijo, por la sanación de mi matrimonio, por las almas del purgatorio, por los que no te conocen. De repente, tu sufrimiento ya no es inútil, tiene propósito, tiene sentido. Y cuando el sufrimiento tiene sentido, se vuelve más soportable. Recuerdo a Santa Teresa de Calcuta, la Madre Teresa, que pasó 50 años de su vida sintiendo la ausencia de Dios en una oscuridad espiritual profunda que ella llamaba su noche oscura. 50 años sintiéndose abandonada por Dios y sin embargo siguió sirviendo, siguió amando, siguió ofreciendo su sufrimiento. Y después de su muerte, cuando se publicaron sus cartas privadas,
el mundo descubrió esta agonía interior que ella había vivido. Pero también descubrió su heroica fidelidad. Ella le decía a Jesús en sus oraciones: si este dolor te da gloria, si sirve para salvar almas, entonces no lo quites. Lo acepto, lo ofrezco. Esa es santidad real, hermano. No es sentirse bien todo el tiempo. Es decidir amar a Dios y servirle incluso cuando no sientes nada, incluso cuando todo es oscuridad. Y si una santa de esa talla pudo vivir eso y salir victoriosa, tú también puedes, con tu ansiedad, con tu miedo, con tus noches oscuras. Y llegamos ahora a algo crucial que quiero que grabes en tu corazón con letras de fuego. La batalla contra el miedo se gana o se pierde en tu mente. Proverbios dice: cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Tus pensamientos determinan tus emociones determinan tus acciones determinan tu destino. Si permites que tu mente sea un campo abierto donde cualquier pensamiento puede entrar y quedarse, vas a estar en problemas. Porque el enemigo, el mundo y tu carne van a llenar tu mente de basura, de mentiras, de miedos, pero tú tienes autoridad sobre tus pensamientos. San Pablo nos lo enseña en 2 de Corintios: derribamos argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevamos cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Llevar cautivo todo pensamiento. Eso significa que cuando aparece un pensamiento de miedo, de ansiedad, de preocupación, tú no lo dejas campear libre en tu mente. Lo captas, lo examinas a la luz de la verdad de Dios y si no pasa el examen, lo desechas y lo reemplazas con verdad. Este es un trabajo activo, no pasivo. Requiere vigilancia, requiere práctica. Es como ser el guardia de seguridad de tu propia mente, revisando qué pensamientos tienen permiso para entrar y cuáles no. Pensamiento: voy a fracasar en todo, alto ahí. Es esto, ¿verdad? ¿Es esto lo que Dios dice de mí? No. Dios dice que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pensamiento rechazado. Pensamiento nuevo, con la ayuda de Dios. Voy a hacer mi mejor esfuerzo y confiar en los resultados. Pensamiento: estoy solo, nadie me ama. Alto. ¿Es verdad? No. Dios me ama tanto que envió a su Hijo a morir por mí. Nunca me dejará ni me abandonará. Pensamiento rechazado, pensamiento nuevo. Soy amado incondicionalmente por el Creador del universo y eso es suficiente. ¿Ves cómo funciona? No puedes evitar que los pájaros vuelen sobre tu cabeza, pero puedes evitar que hagan nido en tu pelo. No puedes evitar que surjan pensamientos negativos, pero puedes evitar que se queden y contaminen tu mente. Filipenses capítulo 4, versículo 8 te da una guía perfecta para esto. Todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Ahí está tu filtro. Pregúntale a cada pensamiento: ¿eres verdadero? ¿Eres edificante? ¿Eres puro? ¿Eres digno de alabanza? Si la respuesta es no, fuera. Y llena ese espacio con escritura, con verdad, con promesas de Dios. Memoriza versículos bíblicos específicamente relacionados con el miedo y la ansiedad. Cuando el miedo venga, dispara un versículo. Salmo 27:1. El Señor es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? El Señor es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Isaías 41:10. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Estas palabras tienen poder, hermano, son espada del Espíritu, son armas de guerra espiritual. Y junto con controlar tus pensamientos, tienes que controlar tus palabras, porque tus palabras tienen poder creativo. Proverbios dice: la muerte y la vida están en poder de la lengua. Cuando tú hablas, estás creando realidad, no de manera mágica, pero sí de manera espiritual y psicológica. Si te la pasas diciendo: estoy muy ansioso, todo me sale mal, no puedo con esto, nunca voy a mejorar, estás reforzando esas realidades en tu vida. Estás declarando derrota. Pero si cambias tu confesión, si empiezas a decir: Dios está conmigo, Él me da su paz, yo puedo todas las cosas en Cristo, voy a salir victorioso de esto, estás declarando victoria. Estás alineando tus palabras con la verdad de Dios en lugar de con tus sentimientos pasajeros. Y poco a poco tus palabras van a transformar tu realidad interior. Por eso es tan importante rodearte de personas que hablan vida, no muerte, que declaran fe, no miedo, que edifican, no destruyen.
Si estás constantemente escuchando quejas, negatividad, catastrofismo, eso va a contaminar tu espíritu. Pero si te rodeas de fe, de esperanza, de testimonios de victorias, eso va a fortalecer tu alma. Ahora, antes de cerrar, quiero darte una palabra específica de parte de Dios para ti que estás escuchando esto. No es casualidad que hayas llegado hasta aquí, que hayas invertido este tiempo escuchándome. Dios tiene un mensaje para ti. Él te ve, Él conoce tu dolor, Él ha contado cada una de tus lágrimas. Él sabe cuántas noches has pasado despierto, cuántas veces has querido rendirte, cuánto has luchado en silencio. Y quiere que sepas que no estás solo, que nunca has estado solo, que Él ha estado contigo cada segundo, incluso cuando no lo sentías. Y hoy, en este momento, Él te está extendiendo su mano. Te está invitando a soltar, a confiar, a descansar en Él. No tienes que seguir cargando ese peso, no tienes que seguir viviendo con miedo. Él te ofrece paz, verdadera paz, la paz que sobrepasa todo entendimiento. Pero tienes que recibirla, tienes que decidir creer, tienes que dar el paso de fe. Y te voy a pedir algo concreto ahora mismo. Donde quiera que estés escuchando esto, quiero que hagas una pausa, que pongas tu mano en tu corazón y que repitas esta oración conmigo en voz alta. Padre Celestial, vengo delante de ti, reconociendo que he estado cargando pesos que no me corresponden. He estado viviendo con miedo, con ansiedad, con preocupación, y eso me está robando la vida que tú quieres darme. Hoy decido soltarlo todo. Decido anclar mi identidad en Cristo, no en mis circunstancias. Decido entregarte cada preocupación en oración creyendo que tú tienes el control. Decido vivir en el presente, confiando en que tú me darás gracia suficiente para cada día. Renuncio al espíritu de miedo y recibo tú, espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Señor Jesús, tú dijiste que nos dejas tu paz, que nos das tu paz, no como la da el mundo. Yo recibo esa paz ahora, en el nombre de Jesús. Declaro que mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. Declaro que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Declaro que el Señor es mi pastor y nada me faltará. Gracias, Padre, porque ya estás actuando, porque tu obra de sanación ya comenzó en mi vida. Amén. Si hiciste esa oración con sinceridad, algo cambió en el mundo espiritual. No esperes sentir algo necesariamente, pero créelo por fe. Dios honra la fe, no los sentimientos. Y ahora, hermano, hermana, tienes trabajo que hacer. Tienes que aplicar todo lo que hemos visto aquí. No puedes solo escuchar y luego seguir igual. Santiago dice, sed hacedores de la palabra, no solamente oidores. Entonces toma decisión. Decide que cada mañana vas a declarar tu identidad en Cristo. Decide que cada vez que surja ansiedad vas a entregarla en oración inmediatamente. Decide que vas a vivir presente, haciendo la voluntad de Dios hoy sin angustiarte por mañana. Decide que vas a controlar tus pensamientos, que vas a cuidar lo que entra por tus ojos y oídos, que vas a buscar comunidad, que vas a adorar a Dios incluso en medio de la tormenta. Estas decisiones, repetidas día tras día, van a transformar tu vida completamente. Y quiero pedirte algo más. Si este mensaje te ha ayudado, si has sentido que Dios te habló a través de estas palabras, no te lo guardes, compártelo. ¿Hay alguien en tu círculo, en tu familia, en tu trabajo que está sufriendo con ansiedad y necesita escuchar esto? Sé instrumento de Dios para llevar esperanza a otros. Envíales el enlace. Háblales de lo que aprendiste, invítalos a escucharlo, porque cuando tú das, recibes. Cuando tú bendices a otros, eres bendecido. Y además, cuando compartes verdad, la estás reforzando en tu propia vida. Cada vez que le cuentas a alguien cómo Dios te está ayudando a vencer el miedo, estás fortaleciendo tu propia fe. También te invito a que te suscribas a este canal de YouTube, a que actives las notificaciones porque seguiremos compartiendo mensajes que van a edificar tu fe, que van a fortalecerte, que van a ayudarte en tu caminar con Dios. No estoy aquí para hacerme famoso ni para ganar dinero. Estoy aquí porque Dios me llamó a ser pastor, a cuidar sus ovejas, a alimentar su rebaño. Y si puedo usar esta plataforma para llegar a más personas con el mensaje transformador del Evangelio, lo voy a hacer con todo mi corazón. Así que únete a esta comunidad, forma parte de esta familia que está creciendo en fe, que está aprendiendo a vivir victoriosamente en Cristo. Y recuerda esto siempre, tú eres más fuerte de lo que crees, más valioso de lo que imaginas, más amado de lo que puedes comprender. Porque no se trata de ti, se trata de Él, de Cristo que vive en ti, del Espíritu Santo que te fortalece, del Padre que te guarda como la niña de sus ojos. Con Él todo es posible.
Sin Él nada tiene sentido. Así que mantente conectado a la vid, permanece en su amor, camina en su verdad y verás cómo el miedo, la ansiedad y la preocupación van perdiendo su poder sobre ti. No de un día para otro, porque esto es un proceso, pero gradualmente, consistentemente verás el cambio. Y un día mirarás atrás y te darás cuenta de lo lejos que has llegado, de cuánto has crecido, de cómo Dios te ha transformado. Que el Señor te bendiga y te guarde. Que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Que el Señor alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vayan en paz y que Cristo vive en ustedes. Nos vemos en el próximo mensaje. Hasta pronto, hermanos.